Buenas noches a todos los miembros de la Sociedad Teosófica y amigos y simpatizantes de la Sociedad Teosófica, tanto en Perú como en el resto del mundo. Esta noche vamos a escuchar una conferencia muy interesante acerca de la mente, que va a ser llevada a cabo por nuestro hermano Julio Pomar. Es el miembro más antiguo que tenemos en el Perú, con más de 50 años en la Sociedad Teosófica. Muy querido además, no solo en el Perú, sino en otras latitudes, y que hoy nos va a introducir en el tema tan complejo de la mente, que es la que de alguna manera predomina en nuestra vida, ¿no? Al punto de que creemos que somos la mente. Si no nos identificamos con nuestro cuerpo, es seguro que nos identificamos con nuestras emociones y con nuestra mente. Entonces, escucharemos la conferencia La mente precursora de la realidad a cargo de nuestro hermano Julio Pomar. Adelante, hermano. Muchas gracias Tomás por tus palabras amables. Ante todo, quería mencionarles previos a la conferencia dos o tres cositas necesarias. Uno de ellos es que el tema de la mente es un tema gigantesco y se puede abordar de muchísimas maneras. Entonces, esta es solamente una manera más de abordar el tema de la mente. Quería empezar hablando del título. Lo que intenta decir el título es que la realidad que nosotros vivimos, o sea, la realidad empírica, la realidad objetiva, la realidad cotidiana, a esa realidad se refiere el título, a la realidad de todos los días, ¿no? Que para nosotros es la realidad. Pero también existe el concepto de realidad de manera filosófica y metafísica realmente, que ya es otro tema que no lo vamos a abordar hoy día. La realidad que nosotros estamos mencionando es la realidad de todos los días. Y la palabra precursora indica que la mente, la actividad mental, influye en la realidad de todos los días, ¿no? Que la mente puede modelar la realidad de todos los días. O sea que no son campos separados, el campo de nuestros pensamientos y el campo de los hechos objetivos y de los sucesos y de las cosas del mundo concreto, ¿no? A eso se refiere el título. Otro segundo punto que quiero tocar previamente es de que en el curso de esta charla vamos a mencionar cuatro verdades, cuatro enseñanzas, cuatro conceptos que son trascendentales para entender el universo en que vivimos. La realidad, la conciencia o espíritu, la mente y la materia. Entonces, la realidad que estamos mencionando acá es la realidad absoluta, la realidad metafísica. Si quieren un término religioso, la realidad de la divinidad, ¿no? No la realidad concreta de la que estamos hablando, ¿no? Lo que es real per se, por sí. El segundo punto, la conciencia, es un término que estamos usando que cuando se utiliza en el ambiente religioso se le conoce como espíritu, ¿no? En las tradiciones religiosas de la humanidad, espíritu, que viene de una raíz que tiene que ver con el aire, con el soplo, con el viento, ¿no? Es el término religioso y a eso lo llamamos la conciencia, ¿no? La conciencia de ser, la conciencia de existir. Y en cuanto a la mente también es un concepto que hoy día, si ustedes ven en los medios de comunicación, escuchan hablar a profesionales, médicos, o gente que habla, ya no utiliza la mente, sino utiliza el término el cerebro, ¿no? El cerebro, ¿no? Igualan a la mente con el cerebro, como si la mente fuera el cerebro, ¿no? Pero la mente no es el cerebro. La mente es
un principio extrafísico, ¿no? Que se manifiesta físicamente a través del cerebro. Vendría a ser que el cerebro es como el televisor que tenemos en la casa, ¿no? Un receptor de ondas que nosotros lo prendemos y entonces capta las ondas que emite un centro, que es la estación de televisión, y entonces nosotros vemos en nuestro televisor las imágenes que nos vienen de un centro. Y entonces estamos identificando al receptor, al aparato receptor de televisión con la agencia, con el local de televisión donde están transmitiendo, ¿no? Cuando decimos el cerebro en lugar de la mente, porque la mente es una cosa separada del cerebro, ¿no? Es un fenómeno separado del cerebro. Y el otro, la materia, en el concepto que usamos normalmente, la materia pues son todos los objetos sólidos que hay en el mundo, ¿no? Que son objetos materiales. Incluso el cuerpo físico que tenemos es un objeto material, ¿no? La materia es un concepto bien amplio porque según la tradición de sabiduría, todo el universo está compuesto de materia, incluso las partes más sutiles del universo que nosotros llamamos cosas espirituales, temas espirituales o el espíritu, ¿no? Todo eso en realidad es materia manifestada en el universo, porque si nos ponemos a pensar, todo el universo son vibraciones. El universo está compuesto por átomos, por moléculas y objetos y cosas más pequeñas todavía que están vibrando, ¿no? A un nivel de vibración. Unas vibran muy rápido, otras vibran más lento. Entonces, esta vibración es lo que genera lo que nosotros, las vibraciones que captamos con nuestros 5 sentidos, son lo que generan lo que nosotros llamamos materia, porque son las más sólidas, pero las más densas, las vibraciones más lentas, pero todos los otros campos de vibración que son más sutiles y que nuestros sentidos no los captan, todas esas vibraciones también producen materia, solo que es una materia sutil, ¿no? Entonces la mente utiliza un vehículo, un aparato construido de esa materia sutil a nivel mental, y por eso no la vemos, ¿no? Pero si tuviéramos la capacidad de ver las vibraciones más sutiles, nos daríamos cuenta que la mente tiene un correlato material, solo que muy sutil, sutilísimo. Entonces, como todos estos conceptos, realidad, conciencia, espíritu, mente y materia, no son sencillos, ¿no? Son conceptos trascendentales y básicos en este universo en el que vivimos. Yo de ninguna manera puedo hacer en esta conferencia afirmaciones radicales, ¿no? Subrayar las cosas muy fuertes, porque son conceptos que tienen una serie de variaciones y que cada uno los va comprendiendo de acuerdo a su nivel de formación en estos temas filosóficos y a la vez religiosos, ¿no? Entonces, son temas que nosotros debemos buscar su significado profundo, que será de acuerdo a lo que nosotros podamos captar, ¿no? Pero no olvidemos que tiene significados muy profundos que el intelecto humano no puede captar, ¿no? A no ser que pase por una serie por procesos de evolución que le permitan captar realidades que no pertenecen a este mundo. O sea, estoy pretendiendo
exhortarlos a que ustedes investiguen por sí mismos y reflexionen por sí mismos. Y lo que yo voy a hacer en esta conferencia es tratar de mostrarles un camino, unas líneas de investigación, nada más. Bien, pasemos ahora al siguiente punto. ¿De dónde Julio Pomar nos va a decir las cosas que nos va a decir? ¿A título de qué? Las fuentes de esta conferencia son lo que se conoce como la tradición de sabiduría, ¿no? Wisdom tradition en inglés, ¿no? La tradición de sabiduría, que es patrimonio de toda la humanidad y que se refleja en las enseñanzas de los grandes instructores religiosos que han venido en diferentes épocas, de los grandes místicos, de los grandes filósofos que han venido y han enseñado, ¿no?, a la humanidad una serie de conceptos como los que acabamos de ver, ¿no? Realidad, mente, materia, y que estos conceptos están en los textos religiosos y filosóficos más antiguos que posee la humanidad, en diferentes países y en diferentes culturas. Hubo una señora que se llamó Elena Blavatsky, que vivió en el 1800, en el siglo XIX, que fue discípula de unos maestros de sabiduría, seres iluminados, y con la ayuda de ellos y con la ayuda de la comunidad de sabios a la que ellos pertenecían, escribió una serie de obras que están acá en el dibujo: La doctrina secreta, Isis sin velo, La voz del silencio, La clave de la teosofía, etc. Y muchísimo más, porque ella, sus obras completas son como 23 tomos. Ella es la fuente de lo que les estoy intentando transmitirles, ¿no? Ella fundó una sociedad para que siguiera haciendo el trabajo después de su muerte, y esa es la Sociedad Teosófica, ¿no? The Theosophical Society en inglés. La Sociedad Teosófica, que está en más de 70 países, ¿no? Y acá en el Perú también existe, ¿no?, la Sociedad Teosófica en Perú. Entonces, esas son las fuentes de muchas de las cosas que le voy a decir, seguramente no de todas. Vamos a empezar contándoles un cuento, ¿no? Había una vez un cuento de origen budista, que es muy interesante y que, como todo cuento que se precie de tal, tiene una moraleja, ¿no? Tiene unas enseñanzas que muchas veces son esotéricas, ocultas, y que este es uno de los casos. Dice que había una vez en el Oriente un hombre muy inteligente que quería buscar y conocer la verdad de la existencia, ¿no? ¿Qué cosa era este mundo? ¿De dónde provenía? ¿Y qué cosa era él como ser humano? ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de la vida? Si es que había algún propósito. Y entonces, en el intento, desde muy joven, recorrió varios países, ¿no?, buscando la verdad suprema, el conocimiento supremo, ¿no? Y después de muchos años, él ya estaba cansándose de la búsqueda. Y un día que estaba en un gran bosque, caminando, sin saberlo, se encontró ante un árbol gigantesco, impresionante, ¿no? Él no lo sabía, pero era el árbol que concedía todos los deseos. Entonces él se sentó a contemplarlo y pensó: quizás esta búsqueda en la que estoy es demasiado ambiciosa. Quizás sería bueno no ambicionar conocer tanto. Sería bueno quizás vivir la vida
con más tranquilidad, con más calma, con más reposo, ¿no? Y no en esta búsqueda desesperada que he emprendido. Y apenas dijo estas palabras, sintió una paz inmensa, una tranquilidad que le invadía el alma, una sensación de descanso que llenaba todo su cuerpo, toda su mente. Y se sintió muy bien, se sintió muy feliz, muy cómodo. Entonces dijo, carambas, yo creo que eso es lo que debo buscar en esta vida. Esa paz, esa calma que he encontrado aquí al pie de este árbol. Sería bueno que me quedara acá, de repente a vivir unos años, ¿no? En busca de la sabiduría. Y pensando en esta última idea, dijo, pero el árbol estaba pues en un claro, en medio del bosque, ¿no? Un sitio abierto. Sería bueno si me quedo a vivir acá, que yo tuviera un sitio cómodo para vivir, una cabaña adecuada acá para poder vivir. Apenas dijo esto, ahí en el claro, al pie del árbol, apareció una cabaña muy bonita, no muy grande, pero que se le veía bonita, se le veía sólida. Entonces él se quedó asombrado, dijo, qué maravilla. Se quedó contemplando, recorrió la cabaña, admirado, y dijo, pero claro, si voy a estar un tiempo largo acá, debería tener los objetos necesarios para la vida. Y ahora mismo tengo hambre, sería bueno pues que tuviera comida, ¿no? Para poder comer y quedarme acá. Y apenas pensó esto, apareció una mesa llena de deliciosos bocados y de bebidas, ¿no? Y entonces él ya no se asombró tanto y de frente se puso a comer las cosas tan ricas que había y a beber las bebidas que estaban en la mesa. Muy contento comió, ¿no? Y y se sentó otra vez al pie del árbol, satisfecho y asombrado de todo lo que estaba pasando. Y entonces dijo, claro, pero de todas maneras, toda esta comida, las bebidas, los objetos que han aparecido en la cabaña, yo necesitaría, es un trabajo, hay que limpiar, hay que acomodar, hay que preparar todo. Yo necesitaría alguien que me ayude. Y apenas pensó esto, apareció un mayordomo, un hombre joven que empezó a recoger la comida y a arreglar las cosas, a limpiar la mesa y todo lo más. Se maravilló nuevamente nuestro protagonista y dijo, qué maravilla, qué maravilla. Y descansó un rato y y dijo, pero me siento un poco solo. Sería bueno que yo tuviera alguien que me acompañe, ¿no? Con quien pueda vivir acá en paz, en tranquilidad, buscando la sabiduría. Y no bien, dejó de pensar esto, terminó estos pensamientos cuando apareció en la puerta de la cabaña una mujer, una mujer que se le veía muy simpática, muy agradable, que estaba en la cabaña esperándolo a él como su compañera. Entonces esto ya fue el colmo, ¿no? Y el hombre ya se preocupó, empezó a preocuparse y dijo, pero que esto no puede ser, ¿no? ¿No será que este árbol será el hogar de un fantasma, de un duende, de un ogro, de un ser así que de repente se aparece y me come?
Apenas terminó de pensar, apareció un ser monstruoso que lo miró, se abalanzó sobre él y se lo comió. Y ahí termina la historia, ¿no? Ahí termina la historia. Lo que pretende contarnos este cuento, ¿no? Es el título de esta conferencia, ¿no? Que la mente es la precursora de la realidad, que todo lo que sucede en nuestra vida, alrededor nuestro, primero apareció en nuestra mente y después apareció en la realidad. Que la mente ha creado el mundo que nos rodea, que la mente ha hecho que los otros, las personas que nos rodean, sean como nosotros pensamos que deberían ser o que son, ¿no? Pueden ser personas muy agradables, muy amorosas, que nos quieren y nos tratan bien, o pueden ser personas malas que nos maltratan, que nos causan daño, que nos odian, ¿no? Pero todo eso empezó en nuestra mente, ¿no? O sea, nosotros hemos creado el mundo. Y hay pues esta idea en los seres humanos. La humanidad durante miles de años ha pensado que esto es así, aunque no lo haya concretado, más que en ciertas historias como estas, ¿no? En refranes como aquello de que el mundo es según el cristal con que lo miras, ¿no? Y que la gente responde al trato que ve en ti, a las cosas que ve en ti, ¿no? O sea que tú mismo eres el responsable de tu vida, el que has creado las cosas que te han pasado, las cosas buenas, las muy buenas, las cosas malas, ¿no? Que tú has hecho todo eso porque todo empezó en tu mente, porque la mente es la que crea al mundo, ¿no? De manera muy clara, lo vemos esto pensando, por ejemplo, que nuestra vida, lo que nosotros, cómo hemos vivido, cómo nos hemos ganado la vida, hemos estudiado una profesión, hemos trabajado en negocios, en diferentes cosas, son cosas que nosotros las pensamos primero, ¿no? Pensamos primero qué carrera íbamos a seguir, a qué nos íbamos a dedicar, y durante muchos años trabajamos en eso. Hemos corregido también el camino de nuestra vida pensando en mejorar las cosas, hemos dejado este camino y hemos pasado al otro camino. Siempre es producto de nuestro pensamiento. En este quehacer nosotros podemos constatar que nosotros pensamos en ciertos proyectos de vida y no salen como nosotros queríamos, ¿no? Algunos se realizan y otros no se realizan, ¿no? Y esto se debe pues a dos razones, ¿no? Acá hay fuerzas contrapuestas. Por un lado, la fuerza de nuestro pensamiento, ¿no? Cuán intenso es nuestro pensamiento y también cuánto tiempo lo tenemos, cuánto tiempo perseveramos en esas ideas, ¿no? Esa es una fuerza muy grande. Y la otra fuerza que encontramos en la vida es el karma, ¿no? El karma proveniente de vidas anteriores en que también hemos pensado y hemos actuado y hemos hecho cosas. Y en este universo todo está relacionado. El karma es como, cuando se trata de karma negativo, como una deuda. Y entonces, mientras nosotros no pagamos esa deuda, tenemos obstáculos muy grandes para llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Y por más que pensemos y por más que nuestro pensamiento sea intenso y sea perseverante, de repente nos demoramos muchos años en conseguirlo. Quizás tarde en la vida conseguimos lo que queríamos, ¿no? Pero lo conseguimos. Por ejemplo, si un hombre ha querido ser escritor, pero la vida no lo ha dejado, pero ha perseverado durante años y años en eso, en épocas avanzadas de su vida lo consigue, ¿no? Pero si el karma es muy duro, muy fuerte, ese pensamiento pasa a su próxima vida y en su próxima vida lo consigue, o quizás en la siguiente,
¿no? Pero es la fuerza del pensamiento lo que lo empuja a lograrlo. El karma acumulado puede ser que le presente obstáculos, que pueden durar un tiempo, unos años, una vida, 2 vidas, pero lo va a conseguir. Y entonces los grandes genios de la humanidad, en diferentes campos, como la música, por ejemplo, como un Mozart, como un Beethoven, no es la primera vida en que ellos están haciendo música, ¿no? No es la primera vida, tienen vidas detrás de ese intento. Los grandes deportistas, ¿no? También tienen vidas en el deporte. Los grandes artistas marciales como Bruce Lee, ¿no? Un genio en lo que hacía, también tiene vidas en las artes marciales, en las luchas, en las guerras. Muchas veces habrá muerto en la guerra, ¿no? Hasta convertirse en lo que fue. Pero el karma era tan grande que le trajo la muerte en la cúspide de su carrera, ¿no? Entonces, se trata de fuerzas contrapuestas. La intensidad del pensamiento y los obstáculos que nos trae el karma. Llegamos a esta conclusión que nosotros creamos el mundo con nuestro pensamiento. Nosotros creamos el mundo con nuestro pensamiento. Entonces, vamos ahora esto que digo lo han enseñado grandes instructores religiosos. En el Evangelio, en el cristianismo, tenemos la famosa frase de Jesús: lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Y si el hombre desea a la mujer de su prójimo, ya pecó. Ya pecó. O sea, no ha llevado al hecho lo que él pensó. Deseó a la mujer de su prójimo. No ha llevado al hecho, pero lo pensó. Y entonces ya pecó. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Nosotros en la vida real, en la vida concreta de esta cultura, para nosotros no es así. Una cosa son los pensamientos y otra cosa son los hechos, ¿no? Si lo pensó y no lo hizo, entonces no es pecado, no es castigado por la ley. Y si lo pensó y lo intentó, pero no lo hizo, no lo alcanzó a hacer, tampoco. Y entonces se llama intento de asesinato, pero no es asesinato, ¿no? Entonces es lo contrario a la enseñanza espiritual, ¿no? Que lo que está en la mente ya de por sí solo requiere tiempo para realizarse, ¿no? Entonces es un concepto distinto, el concepto de las culturas tradicionales y de la cultura moderna, ¿no? Es una diferencia. Ahora, ¿por qué es así lo que estamos intentando transmitir? Que el pensamiento crea la realidad, el pensamiento crea el mundo. ¿Cuál es la causa de eso? Si nosotros examinamos la tradición cristiana y la tradición de sabiduría, intentamos hacer más o menos una amalgama, nosotros podemos ver lo siguiente. Hay dos trinidades. La Trinidad divina y la Trinidad humana. La Trinidad divina está en diferentes religiones, pero nosotros estamos tomando la que nos es familiar, la tradición cristiana, ¿no? También hay en el hinduismo, ¿no? Y en el mazdeísmo y en otras tradiciones religiosas. Tomemos la cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno solo, pero son tres. Son tres, pero son uno, ¿no? El Padre es la voluntad divina, por supuesto.
es la seidá. El Padre el Padre existe, tiene lo que se llama la seidá, la capacidad de ser. Todas las cosas no son, ¿no? Todas las cosas no son. Solo ciertas cosas son. ¿Por qué? Porque son por sí mismas, porque tienen la capacidad de ser, de existir, de autoconocerse, ¿no? De realizar. Tienen la conciencia y tienen el poder. Ese es el Padre, ¿no? Y en la Trinidad humana tenemos la voluntad espiritual y el deseo, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre es un reflejo de lo que sucede en los planos superiores, en los planos espirituales. Entonces, el hombre tiene una voluntad espiritual, pero como el hombre es un ser que no es espiritual, que está tratando de espiritualizarse, su voluntad se manifiesta como deseo, que acá no se ve porque acá hay un letrerito cuadrado que tapa la palabra deseo, ¿no? Entonces dice voluntad, abajo dice espiritual, diagonal deseo, ¿no? ¿Ah? Ellos sí lo ven. Ah, acá me dice Mónica que ustedes sí lo ven. Ya, ok. Yo soy el que no lo veo acá. Entonces, la voluntad espiritual del ser humano se manifiesta como deseo. Yo quiero ser médico, yo quiero ganar mucha plata, yo quiero tener un auto, ¿no? Esa es voluntad, pero es una voluntad materializada en los mundos inferiores, ¿no? Es la voluntad espiritual transmutada en deseo inferior. Entonces, el Hijo, pasando a la Trinidad Divina, el Hijo, Dios Hijo, es el amor, la vida y su manifestación, ¿no? Dios es amor, se dice, ¿no? Dios ama a todas sus criaturas. Es el amor y es la vida, porque Dios es el que da la vida a todas sus criaturas, a todos sus hijos. Se manifiesta. Por eso, porque Dios se manifiesta en un universo con criaturas, se le llama el Verbo. ¿Por qué? Porque la palabra es la manifestación de lo que hay adentro, de la voluntad interna que cuando sale afuera es palabra, ¿no? Por eso la palabra es poderosa. La palabra crea, la palabra destruye, la palabra da la vida y la palabra mata, ¿no? Entonces, ese es Dios, el aspecto de Dios Hijo. Y en el hombre, en la Trinidad humana, es el amor humano, ¿no? El amor humano, el amor que nosotros sentimos a las criaturas de Dios que se relacionan con nosotros positivamente, que a quien amamos, es ese amor humano. El amor a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿no? Es ese amor humano, es reflejo del amor de la Trinidad Divina. Entonces, también es espiritualidad, también es conocer la parte espiritual interna del mundo, del universo, como intuición. Y también es inteligencia superior. El tercer aspecto de la Trinidad Divina es el Espíritu Santo. Y acá es a lo que vamos. El Espíritu Santo es energía, es poder, ¿no? Es el poder. Es la conciencia, la energía, el poder de hacer las cosas que desde ya les aviso que es femenino. Es un principio femenino, no masculino. La voluntad es masculina, pero el Espíritu Santo es femenino, ¿no? El que hace las cosas, ¿no? Es en el nivel humano, es el pensamiento. El humano, la energía y el poder de hacer las cosas es el pensamiento, está en la mente. Por eso es que estamos hablando que la mente crea la realidad, tiene ese poder,
es la mente creadora, la mente activa. Sí, la voluntad es el rey, la voluntad, Dios Padre es el rey, ¿no? El pensamiento es su primer ministro. El pensamiento es el que hace las cosas, el que realiza lo que le manda la voluntad divina, el que ejecuta, el que crea en este mundo para que existan las cosas. Ese es el origen del poder del pensamiento. Tiene un origen divino. Por eso es así. Por eso es así. Por eso funciona lo que estamos hablando. Y vamos a rematar este punto repitiendo o siguiendo la línea que la empezamos antes de ahora. Y es de que la mente divina ha creado este universo mediante vibraciones, ¿no? Entonces este universo está compuesto de vibraciones que van bajando desde los planos superiores más espirituales hasta el plano físico. Y esas vibraciones son más rápidas cuanto más espirituales son. Y cada vez son más lentas hasta que llegan al plano físico. Y estas vibraciones lentas crean la materia densa. Esta materia que tenemos acá, la materia densa, ¿no? Que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos y que llamamos el mundo, son vibraciones también en su última realidad. Son vibraciones concentradas que se hacen sólidas y las podemos percibir con nuestros sentidos. Pero en las otras etapas del descenso del poder de Dios, de la energía de Dios, ¿no? También hay materia. O sea, todo es materia. La mente es una materia muy sutil, ¿no? Más sutil, y por eso no la percibimos, y tiene un aparato, tiene un vehículo, tiene un cuerpo, que es el cuerpo mental, que existe más allá del cerebro. Como les dije al principio, el cerebro es el receptor de las ondas vibratorias, pero el origen de las ondas vibratorias está más arriba y se llama mente, el principio mental. La sustancia del universo es pensamiento. Es pensamiento. Hay un libro muy antiguo de otra tradición que dice que el universo es mental. Que el universo es mental, ¿no? Y algunas personas que no están preparadas para entender este concepto, dice, ¿cómo va a ser mental? Yo con mi mente, yo no puedo crear nada, dicen, ¿no? Es mental, pero no se refiere a la mente humana, se refiere a la mente divina. Y entre la mente divina, conocido en otras tradiciones como Mahat, entre la mente divina y la mente humana hay una distancia abismal, imposible de concebir. Entonces, la mente divina crea todo el universo en sus aspectos sutiles y en su aspecto concreto, que es la materia concreta que nosotros conocemos, ¿no? Es el poder del pensamiento. Pero una cosa es el pensamiento de Dios y otra cosa es el pensamiento del hombre. Pero, como bien dice el texto, hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Nosotros también podemos crear. Somos creadores. Es más, la felicidad del ser, la máxima realización del ser humano es crear. Cuando el hombre crea, es feliz. ¿Por qué? Porque está realizando su destino último. Está siendo como el Padre, ¿no? Entonces, la mente crea. ¿Y cómo crea? ¿Con qué crea? Crea con la mente. Con la mente crea el hombre, ¿no? Entonces, nuestro destino es crear con la mente. No creamos con la velocidad que crea el Padre, que crea la mente divina, pero creamos, solo que nos demoramos en el tiempo.
y la capacidad de crear inmediatamente la tienen los seres muy evolucionados. La adquieren. Se llama Kriya Shakti, ¿no? Y es la capacidad de crear en el instante con la mente, ¿no? No vamos a entrar en ese tema porque nos iríamos a otro lado. Entonces, porque la sustancia del universo es mental, podemos crear con la mente y podemos cambiar las circunstancias y podemos crear las cosas. Pero eso toma tiempo, ¿no? Pero esa es la razón por lo que la mente es la creadora de la realidad. La mente se anticipa, crea y después viene la realidad concreta. En conclusión, no hay límite a la capacidad del hombre para construirse a sí mismo y a su realidad circundante mediante la actividad mental concentrada y perseverante. Esto he debido hacer un cuadrito para que estuviera acá, pero es que se lo voy a volver a repetir. Conclusión, no hay límite a la capacidad del hombre para construirse a sí mismo y a su realidad circundante. Podemos crear todo, todo. En el Evangelio hay el famoso episodio de que los discípulos, preparados por Jesús para ser sanadores, no pueden sanar a un hombre que dice que estaba poseído por los demonios. Y se acercan a él y le piden que por favor él los sane. Y entonces él los apostrofa y los llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿no? Porque no creían en lo que podían hacer. Y porque no creían, no podían. Porque primero uno tiene que pensar que lo puede hacer. Si yo pienso que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Me demoraré mucho, me demoraré poco, pero lo voy a hacer porque yo pienso que lo puedo hacer. Pero si yo no creo que lo puedo hacer, esta es la idea de la creencia. Si yo no creo que lo puedo hacer, entonces no lo voy a hacer. Entonces él lo cura. Él cura al hombre y los apostrofa. Hombres de poca fe. Y remata su enseñanza diciendo que si el hombre le dice a la montaña que la montaña venga, el hombre de fe, que tiene como un grano de mostaza, dice, ¿no? Si le digo que venga la montaña, viene a mí. ¿Por qué? Porque el universo, su sustancia es mente. Su sustancia es mente. Y un hombre evolucionadísimo, que ya había llegado a la cúspide, como el Señor Jesucristo, él podía realizar eso directamente. Y por supuesto los seres humanos comunes y vulgares lo llamamos milagro, ¿no? Pero es el uso del poder del pensamiento lo que él estaba haciendo. Bien, entonces ya les he dicho todo lo que tenía que decir, ya más no tengo que decirles. Entonces vamos a cerrar esta conferencia con las palabras del señor Gautama Buda, que las pueden leer y que yo se las estoy leyendo en voz alta. La condición humana está dirigida por la mente. Prima en ella la mente. Está hecha de mente. Si un hombre habla o actúa con mente perversa, la desgracia lo sigue, como la rueda de la carreta sigue los pasos del buey. La condición humana está dirigida por la mente. Prima en ella la mente. Está hecha de mente. Si un hombre habla o actúa con mente pura, la felicidad lo sigue, como su sombra, que nunca lo abandona. Con estas palabras empieza el Dhammapada, el camino del Dharma, un texto budista fundamental. Y estas palabras las dijo el Buda. No se necesita tener mucha intuición para darse cuenta que estas palabras son transcripción literal de lo que enseñó el Buda. Con esto, hermana Mónica, termino la conferencia y quedo a disposición.
Quedan abiertos los micrófonos para quien tenga alguna duda, alguna pregunta o pueda hacerlo también a través del chat. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que quisieran preguntar? Hermano, una, 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 una duda desde esta visión que has dado acerca de lo que es la mente. ¿Qué piensas de la frase, la mente es el gran destructor de lo real, del libro La voz del silencio, de la señora Blavatsky? Sí, gracias, gracias Tomás. Esa es una enseñanza que los teósofos repetimos bastante, ¿no? La mente es la gran destructora de de lo real. Y yo ahora les estoy diciendo quizás lo contrario, ¿no? Quizás lo contrario. Este, y es que tenemos que ver a quién se dirigen esas palabras. La mente es la gran destructora de lo real. Mate el discípulo al matador, ¿no? Son las palabras del libro La voz del silencio, que es un libro sin autor, que la señora Blavatsky, cuando estuvo varios años en el Tíbet, aprendió de memoria, como hacían todos los discípulos, y después cuando estuvo en Occidente lo transcribió. Entonces, esta frase, la mente es la destructora de lo real y mate el discípulo al matador, hay que entenderla dentro de las circunstancias en las que se dice, ¿no? Se dirige esta enseñanza a un discípulo de sabiduría, a un discípulo de los maestros, a un hombre que está buscando la iluminación, ¿no? Porque sucede lo siguiente: la mayoría de los seres humanos, como nosotros, estamos buscando conocer las verdades trascendentales del universo, ¿no? Y vivir de acuerdo a esas verdades trascendentales, porque en una etapa más avanzada de la evolución, cuando ya nos falte pocas vidas para lograr la iluminación y haber terminado el ciclo de ser humano, porque la mónada humana, la conciencia humana, antes de ser humana, pasó por otros reinos del universo, por ejemplo, por el reino animal, ¿no? Y ahora está en el reino de un ser que llamamos el hombre, porque en él hay tres corrientes de evolución: el cuerpo físico, ¿no?, la mónada espiritual y la corriente de evolución mental, que es otra corriente aparte. Al tener las tres corrientes, nosotros somos un ser raro en el planeta, porque todos los otros seres que hay no tienen las tres corrientes, ¿no? Tienen dos. Entonces, nosotros ya tenemos las tres corrientes. Entonces, nosotros tenemos mente, pero también tenemos instintos animales, ¿no?, y necesidades animales que las sentimos muchas veces, ¿no?, y que los seres de la especie humana más atrasados las manifiestan a cada rato, ¿no?, como matar, como ambicionar, en fin, las 80.000 cosas negativas que hay en la humanidad. Entonces, los seres humanos estamos en ese proceso de evolución que dura centenares de vidas, ¿no? Todo lo que hemos dicho es cierto y se aplica a eso, porque en ese proceso de evolución, ¿cómo vamos a evolucionar? Usando la mente. Tenemos que usar la mente para evolucionar, no hay otro modo. Tenemos que aprender las enseñanzas, tenemos que entrenar a nuestra mente a concentrarse,
tenemos que convencer a nuestra mente a que se interese en las realidades profundas de la vida y no se quede en las capas superficiales de la vida, en frivolidades, en cosas intrascendentes que no lo van a llevar a nada, ¿no? Que se vaya cada vez más en el curso de estos centenares de vidas interesándose en las realidades profundas de la vida, en las realidades espirituales, que son las profundas. Entonces, cuando el hombre está en sus últimas vidas, de estos cientos de vidas, busca esa enseñanza, busca un maestro de sabiduría y finalmente lo encuentra, un hombre iluminado que lo instruya, un hombre iluminado que lo instruya para esta última etapa de la vida en que va a dejar de ser humano, ya no va a ser humano, porque los maestros de sabiduría y sus discípulos, que ya tienen un grado de iluminación, ya están dejando de ser humanos, ya no son como nosotros. Entonces, ellos, para seguir adelante en su evolución, no deben usar la mente como nosotros, deben usar otras capacidades que tiene el ser humano, ¿no? Lo que llaman buddhi, y que malamente se traduce como intuición, la capacidad de conocer las cosas directamente, sin auxilio de los 5 sentidos, ¿no? Ese buddhi es lo que lo tiene que llevar a esas realidades trascendentales, para lo cual los 5 sentidos no le sirven. Y entonces, ahí es cuando el maestro le dice, todo lo que has aprendido hasta ahora, olvídate de eso y ahora utiliza buddhi, tu conciencia espiritual. Ya la mente la tienes que usar solo para ciertas cosas, cuando estés encarnado en el mundo material, para ciertas cosas. Pero para proseguir tu evolución tienes que utilizar buddhi. Olvídate la mente, porque la mente no te va a llevar al mundo espiritual. No te va a llevar al mundo espiritual, ¿no? Entonces esto se simboliza como el dragón, el caballero que tiene que luchar con el dragón y matarlo para poder cruzar el abismo al otro lado, al reino del espíritu. Y cuando el dragón, que es la mente, el morador del umbral, cae, su cuerpo cubre un pedazo del abismo, y sobre el cuerpo del abismo, que el cuerpo que está sirviéndole de puente, el caballero cruza el abismo al otro lado. Eso es lo que le está diciendo. Mate el discípulo al matador. Tiene que matar a la mente, ¿no? Metafóricamente, y utilizar su conciencia superior. Eso sería, Tomasito, lo que yo entiendo. O sea que la felicidad y el sufrimiento nacen primero en la mente. Sí, me pregunta Mónica, que está ayudándome acá, nuestra presidente, si la felicidad y el sufrimiento nacen primero en la mente. Sí, porque en este mundo nosotros hemos hecho actos que producen karma, consecuencias. Puede que no nos demos cuenta, puede que seamos inconscientes, que es lo normal. El ser humano hace cosas malas y las ignora porque no le conviene, ¿no? Entonces, producen karma, y en esta misma vida pueden pagarse, o puede ser karma de vidas anteriores que se están pagando en esta vida, o una mezcla de ambos. Y entonces esas acciones han partido de la mente, porque primero la mente piensa el mal, después viene la palabra que manifiesta el mal, y finalmente actúa el mal, ¿no? Entonces es la mente donde se origina todo, ¿no? El mal karma y el buen karma, como muy bien lo dice el señor Buda en estas palabras del Dhammapada. La mente es el origen del bien y del mal. Una pregunta, Julito. ¿Perdón? Julito, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, una pregunta.
bien ya sea que estemos pagando karma o no, si todo está en el poder de la mente, en el pensamiento, así si nosotros estamos avanzando, evolucionando y podemos, el maestro o los seres más avanzados pueden fijarse en nosotros, también las energías negativas de algún modo pueden impedir nuestro avance espiritual. Eh, Existe en el mundo, desde que se creó el mundo, fuerzas que impulsan la evolución y fuerzas que se oponen a la evolución, Ya. que le llamamos de manera genérico el mal. Incluso Ujú. en la doctrina secreta, la señora Blavatsky, ¿no?, dice que esas fuerzas tienen sus representantes en el mundo humano y que el bien, ¿no?, está representada por los señores, a los grandes iniciados, y el mal por los señores de la faz tenebrosa. Les llama así a aquellos que se ocupan de retrasar la evolución. Le llamamos vulgarmente magos negros o dugpas, ¿no?, que se oponen a toda evolución. Entonces, ellos no se meten con las personas comunes, ¿no?, a no ser que empiecen a sobresalir. Y Ujú. entonces cuenta el señor uno de los maestros en una de las cartas, que intentan hasta matar a sus discípulos para que los Wow. discípulos no se lleguen a convertir, en seres, avanzados y en maestros. No es más fácil matarlo cuando es un discípulo que cuando es un maestro. ¿No? Eso Wow. se ¿Tenemos entiende. manera de defendernos de eso? O Pero sea, tan eso a fuerte puede ser nosotros nuestro no nos pensamiento. afecta, porque nosotros somos, bueno, voy a usar la palabra, somos tan poca cosa en este Claro, o momento sea, pero no que vamos a no vale llegar, la pena digamos, que se hasta esfuercen ese ellos, punto. Pero pero si sí así se nomás, puede esforzar a alguno de sus discípulos que esté a nuestro nivel. claro, pero me refiero a que, digamos, ya siendo bien realistas, hay la envidia, hay celo, hay todo ello. Con esas pequeñas energías negativas combatimos día a día, Así pero es. no sé, puede ser tal vez también la mente tan fuerte que pensamientos negativos nos pueden dañar y cómo nos podemos defender, porque todo está en la mente. Mira, el problema se sintetiza en una contraposición de fuerzas. Uno empuja para acá y otra empuja para acá, para acá. Ah, La fuerza más grande gana. Si tu voluntad, tu conocimiento, tu amor es más grande, ganas. Pero si es poco, si no es suficiente, es escaso, el otro gana. Ese es el problema y esa es la solución. Hay que crecer en amor, hay que crecer en conocimiento, en sabiduría, ¿no? ujú. Hay que servir, hay que tratar de ser agentes del bien en este mundo. Así como hay agentes del mal que vienen a traerle el mal karma que tienen a la gente y le hacen daño, también hay agentes del bien. Y en eso debemos tratar de esforzarnos todos los hombres de buena voluntad. Claro, del bien, del amor y de paz. Por ejemplo, yo en mi día a día tengo que atender casos bien difíciles, bien complejos. Y al comienzo entraba en estrés, pero ahora estoy aprendiendo a, a manejarlos psicológicamente y a calmarlos. Es difícil, pero en la paz también irradia bastante, ¿no? Claro, claro. Se dice que nadie carga una cruz, mayor que sus fuerzas, ¿no? Entonces que el karma te es dosificado para que tú puedas luchar con él, ¿no? Para que no te aplaste. Un karma que no, contra el que no puedes hacer nada. No, ahí parece que un equilibrio de fuerzas y te buscan un oponente más o menos a tu altura, ¿no? Hay veces un poquito más, hay veces un poquito menos, pero eh, hay veces cuando ocurren grandes desgracias, grandes catástrofes, este, uno debe, uno debe pensar, quiere decir que yo tengo recursos internos suficientes para enfrentar esto,
Por eso me ha pasado. En mí hay fuerza interna que yo mismo no la conozco para poder enfrentar esto que me está pasando, ¿no? Claro. Sí, eso. Gracias. Julito, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jova? ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, lo último que has dicho me ha encantado. Es muy bonito saber de que sí, pues no, nunca nos ponen una carga más fuerte de la que podemos llevar. Y Sí, cuando pasamos por situaciones tan difíciles que ahora yo veo en tantas personas, es que tal vez porque tiene la suficiente, se le está presentando eso porque pueden sobrellevarlo, pueden pasar. ¿Qué te sí, iba a decir, Julito? Y en el caso, por ejemplo, de la mente y los trastornos mentales, sin llegar a hablar de una demencia, no. O sea, o sea, sino tanto ahorita en esta sociedad, demasiado trastornos mentales, ¿no? Incluso los psiquiatras son los que ahora ya ni cita hay, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo hablaríamos de la mente? ¿Cómo ellos lo pueden manejar, ¿no? sí. Bueno, los trastornos mentales son producto del karma, ¿no? Son producto del karma, como los trastornos físicos también son producto del karma. Entonces, eh, nos, les doy este dato que lo dice el señor Jinarayadasa, ¿no? Este, que los trastornos mentales en general, más grandes, menos grandes, desde las conductas, digamos, agresivas, fuera de tono, hasta la demencia, ¿no? Todos los trastornos mentales en general son producto del karma de la crueldad, ¿no? Que las personas que llegan a estar dementes, ¿no? Hasta estar loquitos, como decimos corrientemente, tienen un karma de crueldad, tienen un karma de crueldad. La ceguera también es un karma de crueldad, porque en otras vidas hemos sido especialmente crueles de palabra, de pensamiento, de obra, ¿no? Porque el karma también es de pensamiento, el karma también es de palabra y también es de actuación. Entonces ese karma se va a reflejar en algún momento como una forma de trastorno mental. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Yo he pensado mucho en esto y creo, a ver, eso dice el señor Jinarayadasa, y yo creo haber encontrado la razón. ¿Qué cosa es la crueldad? Cuando yo soy cruel con alguien, cuando lo hago sufrir, no me importa, yo podría evitar su sufrimiento, pero no me importa, de repente hasta disfruto del sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces hago sufrir a las personas. ¿Qué cosa es eso en su esencia? Si ustedes piensan, en este universo, el principio fundamental es la unidad de vida, ¿no? La unidad de vida. Y por eso, o sea, Dios, toda la vida que existe está en Dios, hablando en términos religiosos. Toda la vida que existe es la vida de Dios, no es la vida de Julio, de Katia, de Raquel, de Giovanna, es la vida de Dios que existe en esos recipientes. Entonces, el principio fundamental del universo es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque yo veo a Dios en todo y yo amo a todos, porque Dios está en todo, en todos los seres, hasta en las plantas, en las piedras. Y entonces, ¿qué cosa es lo opuesto al amor? Hacia esos, el odio. El odio. Entonces, si yo estoy siendo cruel y estoy produciendo sufrimiento, no solamente físico, también hay sufrimiento moral, sufrimiento intelectual, emocional. Si yo estoy produciendo dolor a otros, yo estoy siendo cruel, yo estoy yendo contra la ley del amor.
O sea que no entiendo el principio fundamental. Mi mente no ha captado el principio fundamental del universo, que es el amor. Y hago todo lo contrario con mucho gusto. O sea que mi mente está mal. Y entonces mi karma es que mi cerebro no me funcione bien. Y entonces tengo trastornos desde pequeños, medianos, hasta trastornos grandes, ¿no? Y por eso se dice que la demencia y las formas de locura y todos trastornos mentales son un pecado de crueldad, ¿no? Y también se dice que la ceguera lo es porque si yo hago eso es porque yo no veo. Yo miro a los demás y no los veo, ¿no? Yo veo a otra cosa distinta y los atormento. Y entonces dice que la ceguera viene también como karma de la crueldad, ¿no? Juli, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es una depresión severa. Claro, una depresión severa es un trastorno emocional y mental a la vez, ¿no? Y se convierte en un trastorno físico y se combate con químicos también, con sertralina y cosas así. Entonces, la depresión entra también en esta línea, ¿no? Ya, Julito, pero en el caso, por ejemplo, de eso, ¿no? De la depresión y todo esto, por ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, sufre de depresión y, por ejemplo, que sea kármico, ¿no? Eh, ¿Puede en esta vida hacer algo para poder revertirlo? Sí, claro, o sea, es nuestra obligación, hermanos, es ser felices. No hemos venido a este mundo a sufrir. No hemos venido a sufrir. Tenemos karma y tenemos que ver, que nos hace sufrir, tenemos que ver cómo solucionarlo, ¿no? Y la depresión, o sea, uno no debe decir, ay, esta enfermedad que me está matando, que me siga matando, así pago mi karma. No, no, señor. Tengo que combatir eso, porque hay otra ley, que tengo que ser feliz. Y entonces, tengo que combatir esa enfermedad, y la depresión es una enfermedad que también se combate, ¿no? Se combate de manera psicológica y a la vez de manera química. ¿No? Pero es posiblemente, ¿no? No quiero ser atrevido a decir que yo sé todo, pues no, pero lo que yo deduzco es que es producto de la falta de amor, llevada al extremo de crueldad, ¿no? No tanto como otras cosas, como por ejemplo un trastorno mental severo, ¿no? Que me hace tener alucinaciones o cosas, o peor aún, llegar a la demencia, ¿no? Peor aún. Pero es producto de la crueldad, de la falta de amor. Y creo que ahí ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra. Eso es verdad. Todos Claro. hemos sido crueles, incluso en esta vida hemos sido crueles. Sí. En esta O vida, de pensamiento, a veces podemos pensar algo, o sea, nunca hacemos nada malo, pero podemos tener pensamientos así, malulos. claro, y los pensamientos son creadores, no nos olvidemos de eso. Ese es el problema, que se va, entonces uno dice, uy, no pienses eso. Claro. Lo, Decimos que nos hacen lo algo dice y ¡pua! Buda, ¿no? El que piensa con Volvemos. gente perversa, ¿no? La desgracia lo sigue. Es decir, más claro no puede estar dicho. Los instructores lo han dicho. Los grandes maestros lo han dicho. ¿El amor es solo emoción o es inteligencia espiritual? ¿El amor es solo emoción o es inteligencia O espiritual? también. Es las dos cosas, ¿ah? Depende cómo Yo lo creo que apliques. es las dos cosas, tiene de las dos cosas el amor. A ver, acá las hermanas que deben haber amado mucho deben saber más que yo. Depende Julio. cómo apliques el amor, ¿no? A solo una Julio, emoción o a enfocarlo en diferentes cosas. Hermano Tomás quiere hablar. sí, Julio, disculpa. Me has dejado pensando con eso de la felicidad, que venimos al mundo a ser felices. ¿Sabes qué es lo peligroso de hacer esa afirmación? No digo que no sea cierta, yo solamente digo que es peligroso. Es que tenemos diferentes conceptos de felicidad.
Sí, es verdad. Para mucha gente la felicidad es el placer y entonces, ah, ya, mi hermano Julio me ha dicho, mira el Carmen que te estás metiendo. Mi hermano Julio me ha dicho que yo tengo que ser feliz. El maestro Rasputín. Así es. Entonces, y yo creo, y es una opinión, no sé qué pensarás tú, hermano, como psicoanalista. Yo creo que la felicidad, digamos, como se acostumbra ver en los medios o en nuestra sociedad, en nuestra vida, la felicidad está sobrevaluada. Curiosamente, si tú te pones a analizar la historia, o sea, la felicidad como idea es una invención moderna igual de la revolución industrial, ¿no? O sea, si tú le preguntabas a un griego qué cosa quiere ser en la vida, virtuoso, te decía, no te decía feliz, ¿no? Tú le preguntabas, no sé, a un espartano o a un romano y te decía victorioso, ¿no? No te decía feliz. Esta idea de la felicidad, que creo que también hace mal, cuando yo quiero que mis hijos sean felices y no sabemos qué cosa es eso, también es peligroso, ¿no? Tendríamos que definir. A mí me gusta llamar, por ejemplo, en vez de éxito, no me gusta hablar de éxito, me gusta hablar de autorrealización. Y en vez de felicidad, me gusta hablar de paz, ¿no? Pero no sé qué piensas, hermano. Gracias por introducir el tema, Tomás, es un tema muy rico. Mira, la palabra felicidad la estamos usando en una cultura moderna, en una cultura postindustrial, posterior a la industrialización. Pero la mayor parte de la historia humana que conocemos ha transcurrido en sociedades arcaicas, ¿no? El hombre de la sociedad arcaica es diferente al hombre de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, para el hombre moderno que dispone de tantos artefactos, de tanta tecnología, de tantas facilidades, de tantos placeres, el placer de viajar en un transatlántico, de conocer gente acá, todas las noches hay buffet, todas las noches hay discotecas, todas las noches se presentan artistas, las comidas más exquisitas, ya no me basta con la comida que me daba mi mamá, ahora quiero comer comida tailandesa, del otro lado del mundo, comer diferentes clases de comida, de tailandesa, italiana, francesa, ¿no? Ya no me basta con comer la comida que me hacía mi mamá, quiero comer toda clase de comidas, o sea, las exigencias para ser feliz del hombre moderno, me aburro, ya me aburrí de los videojuegos, ahora ¿qué hago? Que inventen otros videojuegos que sean más reales, un casco que me ponga en la cabeza para ver las cosas en 3 dimensiones. Son infinitas las necesidades del hombre moderno y él concibe que la satisfacción de sus necesidades es la felicidad y entonces nunca va a ser feliz. Pero el hombre de las sociedades arcaicas, de la época de Buda, 500 años antes de Cristo, su felicidad era comer, beber una copa de vino o una copa de un refresco delicioso, ¿no? Tener una ropa bonita, no trabajar tanto, ¿no? Tener su hogar, tener su mujer, tener sus hijos, salir a la aldea el día domingo a pasear y a comprar algunas cositas simples, la comida que se va a usar, eso era la felicidad. Entonces, no estar enfermo, que no le duela la barriga, que no le duela la columna, estar sano, eso era la felicidad, ¿no? Pero esa palabra, todo el mundo entendía que eso era ser feliz, ¿no? Si tienes los bienes materiales que necesitas, si estás sano, ¿no? Si tienes a tu familia que te quiere, ya eres feliz, porque más quieres, ¿no?
A nadie se le ocurría, no, yo quiero tener un televisor a colores, quiero tener un automóvil, nada de esas cosas. Entonces, hemos traído esa palabra que antes se refería a significados básicos y en la cultura moderna le hemos atribuido cosas a las que no se refería, ¿no? Y entonces lo hacemos ya un concepto casi metafísico, imposible de satisfacer. A mí, ¿sabes qué palabra me gusta? Bienestar. Bienestar. Estar bien, ¿no? Que implica un bienestar anímico y un bienestar físico, ¿no? Eso. No implica el sumum de todas las cosas habidas y por haber. No sé, Tomasito, si eso te satisface. ¿Te hace feliz? Sí, hermano, gracias. No me hace feliz, pero gracias. Hay una pregunta de un asistente con el nombre de Ever, que dice: buenas noches, ¿qué opinión podría comentar el señor Julio sobre las personas que son de bien, no hacen daño a nadie, no se meten con nadie, pero les va mal? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver algo el karma? Sí, Ever, gracias por tu pregunta. Es verdad que hay muchos casos de personas que tienen una conducta ejemplar, ¿no? Y les va mal, sufren, y hasta les pasan catástrofes, desgracias. Yo recuerdo que creo que en el año 21 fue el fenómeno del Niño y había grandes inundaciones, y salía en la televisión de un muchacho de 21 años que era bombero, y entonces él se había improvisado una especie de barquita inflable y solito se iba a un pueblo del norte donde la gente no podía salir de sus casas, que estaban inundado todo, y rescataba a 2, 3 personas con su botecito y los llevaba a tierra firme y los sacaba así, ¿no? Un héroe, hizo eso muchas veces, ¿no? Y salió en la televisión, un héroe este muchacho. Y después pasaron 4 o 5 años y vi en la televisión una noticia que decía que este joven, que ya era un poco mayor, había muerto en un accidente de carretera, ¿no? Hubo un accidente de carretera y el muchacho murió a los 25 años. Entonces, una conducta ejemplar, ¿no? ¿Cómo explicar estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Hasta sin llegar a la muerte, sino a sufrimientos menos dramáticos. La explicación que dan las religiones, alguna religión, básicamente la cristiana, que es la voluntad de Dios y que Dios no conoce, nadie conoce su voluntad, esa es una generalidad que no tiene sentido. A la luz de la tradición de sabiduría, lo que yo puedo pensar es que este muchacho de 21 años y que seguramente a sus 25 años era un muchacho que deseaba ayudar a la gente, aliviar el dolor, que arriesgaba su vida físicamente como bombero y después rescatando a estas personas, ¿no? Este muchacho en algunas vidas anteriores, este muchacho valiente, con destreza física, había sido soldado y había peleado y había matado y debía vidas. Y después pasó varias encarnaciones y este hombre, que puede haber sido de carácter duro, fuerte, fue evolucionando y el amor fue ganando espacio en su personalidad, y donde antes había cólera, ira, en fin, cosas así, capacidad de poder matar a otro, fue sustituido por el amor. Y con
el alma tenía una clara conciencia que debía ayudar a la gente porque había quitado vidas, debía salvar vidas. Su intuición espiritual le hacía tener el sentimiento de salvar vidas. ¿Por qué? Porque antes las había quitado. Y entonces arriesgaba eso. Y de repente llegó a los 25 años, épocas en que quizás mató a gente, quizás en la guerra, quizás no en la guerra, no lo sabemos. Y entonces, a pesar de que había pagado buena parte del karma ayudando, todavía había karma que tenía que pagar. ¿Y tenía que pagarlo para qué? Porque ya era un alma bondadosa que necesitaba un nuevo cuerpo y una nueva vida para poder hacer el bien y seguir evolucionando. Entonces la ley del karma actuó, y a lo que nosotros nos parece qué cosa sin sentido quitarle la vida a un hombre tan buena, hay una razón oculta para que eso suceda, que termine de pagar su deuda y que quede libre esa alma que ya es bondadosa para seguir avanzando en su evolución, ¿no? Eso es más o menos lo que te puedo decir, Ever, lo que yo alcanzo a entender, ¿no? Aquí hay otra pregunta, hermano. Dice, ¿cómo saber qué karma estoy pagando? ¿Hay forma de saber qué debo hacer para conocer eso? Sí, existe lo que se llama leer el karma, ¿no? Hay que saber leer el karma. Envuelto en un concepto más grande que utilizaba Blavatsky y aconsejaba a los discípulos, a los que buscaban evolucionar, les decía, tienen que aprender a leer en el libro de la vida. Tienen que aprender a leer en el libro de la vida. Porque nadie te va a decir las cosas, y cuando tú solo cuando tú eres un discípulo avanzado, el señor Jinarajadasa, que fue, creo que el 5º presidente internacional de la Sociedad Teosófica, el 5º o el 4º, era discípulo del maestro Kutumi. Y en esa época los discípulos estaban autorizados para decir que tenían un maestro espiritual. Así que él lo dice y lo escribe en libros, ¿no? Y en una de sus cartas, y a través de uno de sus discípulos, nos enteramos que él, varios años antes de morir, él sabía que le iba a dar cáncer. Él sabía, porque su maestro se lo dijo. Su maestro le dijo, pasa esto, tienes este karma y te va a dar cáncer y vas a morir de cáncer. Y se lo dijo porque él era un alma avanzada que podía llevar esa carga. Entonces, así sucedió. Él unos años fue presidente de la sociedad y en un momento determinado presentó su renuncia en la India y como presidente y se fue a Estados Unidos a ser tratado y en menos de un año se murió, ¿no? Menos de un año se murió. Pero las personas normales como nosotros, que no tenemos esa suerte todavía, seguramente la tendremos algún día, tenemos que seguir el consejo de Blavatsky, aprende a leer en el libro de la vida. Entonces observa tu vida, reflexiona profundamente y trata de pensar qué enseñanzas te está trayendo lo que te está pasando, qué es lo que te quieren enseñar, la vida qué te quiere enseñar con eso que te está pasando. Porque todo lo que te pasa es para enseñarte algo. Todo lo que te pasa es para enseñarte algo. Tienes que apelar a tu intuición espiritual, tienes que pensar, tienes que reflexionar y te vas a dar cuenta en un momento dado que lo que te está pasando en realidad está enseñándote esto y lo otro.
Y si tú logras saber qué es lo que te quiere enseñar, de ahí vas a deducir qué karma puede haber causado eso, ¿no? ¿Qué karma puede haber causado eso, ¿no? No es un trabajo fácil, realmente no es un trabajo fácil. Pero así crece el alma, así crece la sabiduría, así crece la intuición, esforzándose por conocer, ¿no? Ya, Tomás. Ok, hermano. Y aprovechando, antes de que termine, eh, he visto que has hablado de la muerte como si la muerte fuera algo malo, como si fuera un mal terrible y es lo único seguro que tenemos en el futuro. Y has hablado de la muerte como si la muerte fuera un mal terrible, ¿no? No sé si la muerte sea un mal terrible, porque uno que es inevitable y otro que es parte de la vida, natural. No sé cómo lo ves. ¿Es tan malo morir? Si es lo más natural del mundo. Es lo único seguro después de que estamos acá. En esta vida, Tomasito, todas las cosas, todo lo que hay en este mundo y todo lo que sucede en este mundo, tiene un lado bueno y un lado malo. No hay nada que sea exclusivamente bueno, ni hay nada que sea exclusivamente malo. Y ya cuando nos salgamos, cuando nos liberemos del mundo, ahí sí. Pero mientras estemos en este mundo, la muerte, claro, desde el punto de vista de la personalidad de nosotros, de Tomás, de Carlos del Busto, de Katia, la muerte es mala, ¿no? Uno sufre, uno pierde a sus seres queridos y uno pierde todo lo que tiene. De repente alguien está muy feliz porque tiene 2 casas, 3 casas, así como Tomás, como se ríe, $1 millón que no dólares tenemos nada, hermano, me río por ¿no? eso. Porque Gana en realidad 30.000 no tenemos soles nada. mensuales y está muy feliz, todo Venimos eso lo pierde. venimos sin nada y nos vamos sin nada. Todo se queda. Entonces, nuestra personalidad se resiente, pues, y sufre, y es natural darse cuenta. Y generalmente siempre se sufre un poco antes de morir, ¿no? Son muy pocos los afortunados que no sufren nada o sufren poquito, ¿no? Generalmente hay algún sufrimiento antes de morir y hay cosas feas asociadas a la muerte. Yo les cuento. El año pasado, en abril, un miembro de nuestra logia, un ex miembro que se llamaba Nelson, un amigo a quien yo conocí desde que éramos niños, se murió en abril. Y él, en el mes de enero, él aparentemente estaba sano, solo que había adelgazado mucho. Pero no se quería hacer ver por el médico por nada del mundo, así que lo llevaron a la fuerza y le descubrieron que tenía un cáncer al páncreas terminal, ¿no? Y que ya no había nada que hacer y él aceptó la idea de que ya no había nada que hacer y que solo le dieran paliativos para el dolor y que ni ningún tratamiento de quimioterapia ni nada. Entonces, yo lo visité mucho en sus horas finales. Lo visité más que lo visité en sus horas de gloria, cuando estaba bien, cuando era joven, mucho más lo visité en esos momentos de muerte. Y lo acompañé y le hablé y le dije cosas. Y bueno, también hice cosas. Y yo vi en él que deseaba morir, porque vi su decadencia física, ¿no? O sea, dolores tuvo muy pocos, pero vi su decadencia física. Un hombre que estaba en su cama, no podía hacer mucho movimiento, pero iba al baño, se bañaba, comía su comida, no podía comer mucho, pero comía. En el curso de las semanas, él cada vez podía ir menos solo al baño, necesitaba que lo ayuden, que lo carguen, que lo sujeten, que lo limpien. Con las justas llegaba a su cama, no podía comer casi nada, todo le caía mal, le causaba dolor, apenas comía un poquito,
y fue adelgazando, adelgazando, ¿no? Hasta convertirse en un hombre que era robusto en un esqueleto viviente, ¿no? Ese proceso duró semanas, ¿no? Y entonces él se veía en el espejo y se veía a sí mismo y se sentía y veía cómo lo miraban los seres que lo amaban, con qué pena lo miraban en lo que estaba reducido. Verse reducido, perder cosas que son propias del ser humano, la dignidad, un aspecto más o menos, ¿no? Ir perdiendo todo eso y ver la decadencia física es dolorosa. Por más filósofos que seamos, es doloroso ver la decadencia física durante semanas y entonces ya la persona quiere morirse. La O sea, muerte ahí es una bendición, hermano. así es, ¿no es cierto? Pero el proceso por el que hay que pasar generalmente es penoso. Entonces, Lo que tiene es su malo es la lado vejez, penoso, pues. tiene su lado penoso, ¿no? Sí. Entonces, hay meditaciones para tener una muerte buena y pacífica, que se las recomiendo. De acuerdo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, hermano Julio, por tu interesante charla. Y gracias a todos los presentes.